Este episodio de la Estrategia del Día es traído por la conferencia anual del Council of the Americas en Buenos Aires. El próximo 21 de agosto, unite al foro que reunirá a altos funcionarios gubernamentales y representantes destacados del sector privado para explorar oportunidades de inversión en un momento clave para la economía del país. Regístrate o mira la transmisión en as-coa.org. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El gobierno concretó ayer su licitación fuera de cronograma y terminó reabsorbiendo casi 3,8 billones de pesos, es decir, prácticamente la totalidad de lo que consideró que había quedado excedente en el mercado, esto después de restar lo que los bancos necesitaban para integrar encajes después de la licitación del último miércoles. De ese modo, Caputo, Kirno y compañía se mantuvieron firmes con la postura de que ningún peso extra va a quedar en la calle y menos en lo que queda hasta las elecciones, aunque con algunas dudas entre los analistas de cuán certero puede ser el cálculo de la demanda de dinero desde el 5º piso del Palacio de Hacienda. El instrumento ofrecido y tomado ayer fue una letra capitalizable a Tamar más el 1% con vencimiento en noviembre. Recordemos que la licitación llegó después de cambios regulatorios que básicamente obligaron en la práctica a los bancos a participar. Una suba de encajes integrables con estos nuevos títulos, cumplimiento diario en lugar de mensual de esos encajes y penalidades más severas por excesos en posición de moneda extranjera. Y después del resultado de esta colocación, el mercado estuvo atento a la fuerte caída en la tasa de caución a un día, que se desplomó hasta niveles cercanos al 10% de tasa nominal anual sobre el final de la rueda, e incluso más abajo que ese nivel. Analistas explicaron a Bloomberg Linea que el derrumbe respondió a un descalce en las liquidaciones de las licitaciones de los últimos días. La del miércoles pasado, donde quedaron 3,8 billones de pesos sin renovar, se liquidaba este lunes, mientras que la operación de ayer tendrá liquidación T+1, es decir, este martes. En criollo, eso significa que los pesos sin absorber de la última licitación quedaron circulando durante la rueda de ayer, generando un exceso de liquidez transitorio. Salvador Vitelli de Romano Group le dijo a Tomás Carrió que sobran pesos hoy pero mañana no, y aclaró que la curva de caución se aplastó solo en el tramo de un día, mientras que las letras casi no se movieron, lo que confirma que no se trató de una baja estructural de las tasas, sino de un efecto puntual de liquidez. Por otro lado, el cambio en la integración diaria de encajes obligó a los bancos y fondos comunes de inversión a cortar más temprano sus horarios, dejando un caudal de pesos sueltos en el sistema tras el cierre, lo que acentuó la presión sobre la caución. Acá refiriéndonos claramente al cierre de los bancos, es decir, el de las 3 de la tarde. 2. Milei y Caputo lograron sostener su ancla fiscal en julio, o al menos en parte. Es que efectivamente hubo superávit primario de 1,8 billones de pesos, marcando el mes número 18 de verdes primarios sobre 19 de gestión. Sin embargo, Milei y Caputo tuvieron que anotar también un déficit financiero de 168 mil millones de pesos. Tal como ocurrió en julio del año pasado, el gobierno no pudo sostener el superávit financiero porque Argentina debió pagar capital e intereses a bonistas privados por unos 4.350 millones de dólares. Además, en julio se abonó el medio aguinaldo al personal del sector público nacional. De todas formas, los ingresos totales crecieron por 40% interanual, es decir, más que la inflación, explicados principalmente por derechos de exportación, que subieron 106%, derechos de importación, que crecieron 79%, y bienes personales, que creció 336% año contra año. Los gastos primarios, en tanto, crecieron al 35% interanual, pero nuevamente a un menor ritmo que los ingresos. El gasto en prestaciones sociales, en tanto, subió 44% por el impacto de la fórmula de movilidad, mientras que los subsidios económicos cayeron 15%, con los energéticos bajando 34%, aunque el transporte subió 50%. Cierro con una reflexión, y es cuánto depende hoy el superávit de derechos de exportación e importación en un gobierno que a la larga apuntaría a eliminarlos. 3. La minera anglo-suiza Glencore anunció que presentó su solicitud para adherirse al régimen de incentivos para grandes inversiones, mejor conocido como RIGI, con 2 proyectos estratégicos de cobre. Estamos hablando del Pachón en San Juan y Agua Rica en Catamarca, que implicarán un desembolso total de más de 13.000 millones de dólares en la próxima década y representarán 2 de las principales
principales apuestas de la incipiente minería de cobre en Argentina. Recordemos que aunque el RIGI exige un desembolso del 40% del monto total de la inversión en 2 años, el Ejecutivo tiene la facultad de reducir ese porcentaje al 20% en los primeros 2 años en casos de grandes inversiones como esta. El Pachón en su primera fase demandará alrededor de 9.500 millones de dólares, mientras que Agua Rica prevé una inversión de 4.000 millones con la expectativa de generar 10.000 empleos en la etapa de construcción y unos 2.500 cuando esté operativa. Según la empresa, ambos proyectos colocarían a la Argentina en condiciones de convertirse en un jugador central del mercado global de cobre, un mineral clave para la transición energética y la fabricación de baterías. El CEO global de Glencore, Gary Nagle, elogió el RIGI como un marco de previsibilidad que funciona como catalizador para atraer grandes inversiones extranjeras, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que ya se presentaron 20 proyectos bajo el RIGI con un total superior a los 33.600 millones de dólares. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,5% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,8% para Superviel y caídas de hasta 1,2% para Mercado Libre. Los bonos globales Ley Nueva York cerraron con subas de hasta 0,4%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.340 pesos, el MEP en 1.315 y el contado con liqui en 1.304 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista arrancará cerca de los 1.315 y el mayorista en 1.293, mientras que el riesgo país quedó el viernes último en torno a los 709 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando con el dólar en la Argentina. Y esta semana nos toca hablar del dólar porque el mayorista volvió a cerrar en baja y acumuló 10 jornadas consecutivas con tendencia negativa. Con las últimas caídas, el tipo de cambio mayorista cotiza por debajo de los 1.300 pesos y ya se volvió a ubicar en niveles similares a los de finales de julio. A través del dato económico de la semana, te cuento que en medio de las distintas medidas por parte del equipo económico, el dólar mayorista cerró este lunes en 1.293 pesos por unidad, es decir que tuvo una baja de 7 pesos respecto del jueves. Sobre esta situación, Pablo Repeto, Head of Research de Aurum Valores, ve lo siguiente. La baja reciente del dólar tiene mucho que ver con las medidas que ha ido tomando el Banco Central a partir de fines de julio, donde trató de revertir el efecto expansivo que generó la liberación de las LEFI y a partir de ese momento encaró una política monetaria muchísimo más contractiva y más dura vía suba de tasa de interés que logró a través de regulaciones que tendieron a reducir la liquidez del sistema financiero vía aumento de los encajes. Ese proceso es el que favoreció todo este camino de baja del dólar en las últimas semanas. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Donald Trump al iniciar su reunión en Washington con pares de Ucrania, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y la UE. El presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania. Y este es uno de los puntos clave que necesitamos considerar y lo vamos a estar considerando en la mesa. Soy optimista de que colectivamente podemos alcanzar un acuerdo que disuada cualquier agresión futura contra Ucrania y en realidad creo que no la habrá. El próximo paso sería una reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.